Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cris Núñez, soy psicólogo y neuropsicólogo clínico. Bienvenido a este video donde vamos a hablar acerca de los 4 pasos para cambiar un esquema mental. Antes que otra cosa, bienvenido. Te invito a que te unas a este tipo de transmisiones donde yo grabo estos videos en vivo todos los lunes y jueves a las 8 p.m. hora del centro de México en mi canal twitch.tv/Cris Núñez Psicólogo, y también tú puedes ver los videos ya editados los lunes a las 12 en mi canal de YouTube, en el que te invito a que te suscribas, lo compartas, y si consideras que este contenido es de suficiente valor, puedes patrocinarlo a través de convertirte en mi Patreon o convertirte en miembro del canal. Ahora sí, vamos a comenzar con esta transmisión, vamos a comenzar con este video para hablar de qué son estos esquemas mentales. Bueno, para entender un esquema mental hay que visualizarlo de esta manera. Son básicamente un esquema mental se trata de una creencia que nos permite entender cómo funciona una parte del mundo. Son, digamos, algunas leyes entre comillas, que nosotros vamos adquiriendo con la crianza, con la vivencia personal, acerca de cómo funcionan las cosas y cómo funciona el mundo. Estos esquemas vamos a decir, los podemos aprender a veces de manera tan básica y como pensar en las personas, digamos, que nos protegen, o podemos ya incluso llevarlos a cosas que pueden ser más grandes, como pudieran llegar a ser los estereotipos. ¿Por qué quiero platicarles esto? Me gustaría hablarles un poco de cómo se crean este tipo de esquemas, y siempre nos tenemos que referir a ellos como parte de un aprendizaje. El aprendizaje es la modificación de nuestro sistema nervioso. Una modificación que podríamos decir que es incluso casi para siempre. Piensen en andar en bicicleta, por ejemplo. Este ejemplo siempre lo usan, ¿no? Andar en bicicleta es algo que si tú ya aprendiste a hacer, tu cuerpo ya lo va a saber hacer hoy y lo vas a saber hacer siempre. Así como aprendiste a caminar, así como aprendiste a hablar, todo eso en algún momento no lo sabías hacer. Bueno, de todo eso se genera un aprendizaje, y esto podría ser un símil de lo que es un esquema. De esta misma forma, nosotros aprendemos como ciertas estructuras o ciertas normas o aprendemos ciertas creencias o tomamos ciertas creencias como ciertas, y eso nos permite a nosotros comprender el entorno en el que estamos viviendo. Comprendemos rápidamente que determinados barrios de una ciudad son peligrosos, comprendemos rápidamente a qué persona te le puedes acercar para preguntarle algo en la calle y a quién no. Comprendemos este tipo de cosas rápidamente, ¿sí? Y este tipo de esquemas incluso nos llegan a marcar lo que le podemos decir esquemas como personales, creencias acerca de mí, de lo que soy capaz, de lo que puedo hacer y de lo que no puedo hacer. Creencias o esquemas sociales, ¿no? Vamos a poner cosas como las normas o las normas en un grupo, o las etiquetas que de repente le ponemos a cierto grupo de personas. Por ejemplo, la idea de que, no sé, si vieran alguna película de Cantinflas, Cantinflas era el esquema de que los pobres son buenos, los ricos son malos, ¿no? Y él jugaba con respecto a este esquema, ¿no? Obviamente ahí todo era comedia y con un mensaje social, pero básicamente ese tipo de esquemas pues nosotros los hemos ido introyectando tanto de nuestros padres, de la sociedad y de todo lo que de toda esta cultura. ¿Qué otro tipo de esquemas tenemos? No quiero meterme tanto en los esquemas en este momento, porque quiero hacer un ejercicio con ustedes que me están viendo allá acerca de los esquemas que nosotros podemos estar teniendo y que a veces no nos damos cuenta. Y por eso no quiero todavía meter tantos esquemas o tantos ejemplos de este tipo de creencias, para que no yo como que los contamine, y entonces sí poder hacer bien el ejercicio, que es muy sencillo, es de responder algunas preguntas. Quiero hablar acerca de cómo se modifican estos esquemas, y para ello voy a tomar una pregunta que me dejaron en YouTube y que dice lo siguiente. Sara Antonio dice: ¿qué elementos intervienen en la conformación de un esquema mental? ¿Un esquema mental se modifica completamente o se ajusta? Muchas gracias, Cris, estaré atenta al tema. Muy bien, esto es lo que me pregunta.
La realidad es que con un esquema pueden pasar, un esquema se puede modificar de dos formas. Se asimila con nueva información que complemente este esquema o pensémoslo en un aprendizaje, ¿no? Pensémoslo en la instrucción que nosotros recibimos en la escuela primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Van siempre sumándose los temas, ¿no? O sea, primero llevamos una cosa que se llama, por ejemplo, historia. Luego, no sé, historia de México, luego lo ponemos con historia contemporánea, luego metemos también historia del mundo y todo esto pues va generando un aprendizaje, pero siempre partiendo como de una pieza fundamental, ¿no? Pensémoslo también en el cálculo. La suma, después se le va a ir adquiriendo, digamos, nuevos esquemas, como pudiera ser la multiplicación, la división, que todo va a tener como eje quizá esa primera operación. Y así vamos adquiriendo los esquemas. Y vamos modificándolos también. Otra de las formas es que nosotros los acomodamos en relación a que un esquema puede alterarse para incluir información nueva. Esto siempre en base al aprendizaje, en base a mis propias experiencias, en base, vamos a ponerlo así, no sé, imagínense que a mí me mordió de niño un perro y entonces se genera el esquema del miedo a los perros. Pero conforme yo voy conviviendo con más perros avanzando en la edad, entonces ese esquema empieza a acomodarse, a decir, bueno, no todos los perros son peligrosos, entonces hay que tener mucho ojo para ver cuáles sí y cuáles no. Los ejemplos de esquemas quizá más conflictivos o más problemáticos en la sociedad, esto podría ser desde la parte social y hay unos esquemas personales que tenemos que, con los que también vamos a batallar, pero desde el espectro social, uno de los esquemas más complicados es el que se llama un prejuicio, que puede llevar al racismo, por ejemplo, donde yo a cierto grupo le atribuyo determinadas características y que nada me saca de ahí. Entonces, ese es un ejemplo de esquema, ¿no? El esquema de... les quiero platicar una historia. Esta historia venía en un libro de Walter Rizzo. En algún momento yo les platiqué un poco de él, pero esta historia dice lo siguiente: era un maestro que da clases en una escuela privada y en una escuela pública, ¿no? Y entonces ese maestro tiene la idea de que los alumnos de la escuela privada son más inteligentes que los de la escuela pública. Entonces él tiene esa creencia, él da su misma clase, pero él siempre tiene la creencia de que el de la escuela privada es más inteligente. Y un día aplica un examen y se da cuenta de que el grupo de la escuela pública saca una mejor calificación. Entonces, este maestro tiene diferentes opciones de conclusión. La más difícil es aceptar que este esquema de que los niños de la escuela pública pueden ser más inteligentes que los de la escuela privada va a ser el más difícil de romper. ¿Por qué? Porque él lleva mucho tiempo alimentando este esquema de pensamiento. Quizá lo ha platicado en su casa, quizá lo ha platicado con el otro grupo de maestros, quizá lo ha platicado, no sé, con su grupo de amigos. O sea, él ya generó toda una serie de creencias con respecto a que esos niños son más inteligentes. Entonces, la opción de cambiar el esquema va a costar mucho trabajo. ¿Qué decide este maestro? Pues decide tomar opciones alternativas que no lo obliguen a cambiar el esquema. Por ejemplo, pues que los niños de la escuela pública le robaron las respuestas del examen, ¿no? Y entonces esta opción es mucho más fácil de aceptar por este individuo porque no tiene que modificar el esquema, porque modificar un esquema cuesta trabajo. No nada más un trabajo con respecto a una serie de actividades que voy a tener que hacer, sino que incluso mentalmente nuestro cerebro está hecho para trabajar en base a esquemas. Nuestro cerebro siempre está buscando la manera de economizar energía y por lo tanto
hacer caso a un esquema puede ser mucho más fructífero. Piensen en la manera en la que nosotros realizamos la mayoría de nuestras actividades, cómo se han vuelto en parte rutinarias, y eso para nuestro cerebro es, digamos, un alivio porque ya no requiere de usar mucha energía para hacer todo esto, ¿no? Entonces, por esto, digamos, la razón de generar los esquemas es para gastar menos energía, pero también para comprender el mundo. No necesariamente los esquemas son útiles en todos los casos, aunque en muchos de ellos sí lo son. Hay algunos que son problemáticos, como los prejuicios y el racismo, y hay otros que te quiero platicar en esta charla para empezar a aprender a modificarlos a través de una técnica de 4 pasos. El paso número 1 para poder cambiar un esquema es justamente identificar un esquema. ¿Cuándo será útil o necesario cambiar un esquema? Cuando un esquema mental ya no me esté permitiendo tener una vida plena y satisfactoria en cualquiera de los ámbitos que yo he hablado acá, que serían mis relaciones, mi trabajo, la escuela, mis desarrollo personal o mi salud y mis actividades de ocio. Serían estos 4. Cuando un esquema mental está afectando cualquiera de estos esquemas, cualquiera de estas áreas vitales, entonces yo deberé buscar la manera más efectiva de poder cambiar este tipo de creencias con respecto a estas áreas de mi vida. Ejemplos de esquemas que yo pueda estar teniendo, porque a lo mejor ahorita suena muy abstracto, pero ahorita quiero hacer ya este ejercicio simplemente para tratar de identificar algunas creencias o estereotipos que nosotros podemos llegar a tener, que son básicamente estos prejuicios o esquemas mentales. Te voy a leer 5 oraciones, 5 frases, y a cada una yo quiero que tú la completes. Quizá no me lo vas a decir, quizá no lo vas a escribir, pero lo vas a completar con la primer frase o la primera palabra que te venga a la mente. Te voy a leer las frases. La primera dice: se ve mal cuando una mujer trabaja de... Complétalo con lo que tú quieras. La siguiente dice: un hombre que se respete a sí mismo siempre tiene que... Complétalo con lo que tú quieras. La siguiente dice: las personas transgénero no deberían de... Complétala también. La siguiente dice: una persona indígena nunca... Lo que tú quieras completar. Y la última dice: yo sería feliz si no fuera por... Puntos suspensivos. Muy bien. Cualquiera de esas frases puede estar haciendo referencia a un esquema mental. Por ejemplo, la idea de que, no sé, quizá la idea que pudiera tener yo o pudiera tener cualquier persona de que el quehacer de la casa le toca a la mujer. Ahora en época de pandemia, en época de aislamiento, surgió mucho esto de invitar y decirle a los hombres: compartan o ayuden a su mujer en las tareas domésticas, ¿no? O sea, como ayúdenle en el que es su trabajo, porque este era un esquema que se seguía perpetuando, ¿no? Como es trabajo de ella, tú le tienes que ayudar. Eso era aparentemente el mensaje que se estaba mandando. En lugar de mandar el mensaje de la responsabilidad del hogar o del quehacer doméstico es de todos, ¿sí? No, ayúdale a la mujer con su actividad. ¿Sí me explico? Este tipo de esquemas pueden ser el que a veces tenemos tan arraigados que no nos damos cuenta de que están como llenas de estereotipos y llenas de prejuicios, y que muchas veces no se vuelven problemáticas hasta que no afectan directamente mi vida, hasta que no afectan directamente alguna de estas áreas vitales, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la casa. ¿Cuántas veces quizá no hemos visto de que un jefe con un estereotipo con respecto a las mujeres, y entonces hay menos oportunidad de crecimiento y menos desarrollo porque el hombre necesita ganar más, porque necesita proveer a su familia, ¿sí? Entonces estamos ahí metidos en un montón de estereotipos y de esquemas que están afectando nuestra vida. Entonces, si yo creo que estoy libre de esquemas mentales, pues quizá
será nada más que en este momento esos esquemas están siendo satisfactorios, pero que en algún momento pueden llegar a no serlo y yo tengo todo el derecho a cambiarlo. Y quiero poner mucho énfasis en este último que dice, en esta última frase que decía, yo sería feliz si no fuera por, ¿sí? Puntos suspensivos. ¿Por qué? Porque ahí siempre vamos a poner un montón de cosas que a veces son simplemente, les cuento yo la idea, ¿no? En mi familia, por ejemplo. En mi familia, yo de niño veía mucha situación en que mis papás entraban de repente en conflicto, con mis hermanos también, por ejemplo, por el tema siempre económico, ¿sí? Y entonces ellos no lo decían, pero en mi casa vivía mucho este esquema de nosotros estaríamos mejor si ganáramos más dinero o los problemas que tenemos se resolverían si hubiera más ingresos. Y ahí está, yo nunca compartí esa idea. Por ejemplo, yo desde niño sabía que el tema no iba por ahí, por las series, por las caricaturas, por lo que tú quieras, que me enseñaban como otra cosa, ¿no? Como que había otras formas. Yo ya lo sabía en ese entonces, ellos no lo sabían en ese entonces, pero el tema es ese, ¿no? Cómo se van inculcando ese tipo de esquemas. Entonces, siempre pregúntate si yo puse digamos, un criterio para justificar por qué no estoy teniendo esta vida feliz y satisfactoria en este momento. Quizá haya algo que en realidad es un esquema que es el que no me lo está permitiendo y por eso identificarlo para ahora sí comenzar a cambiarlo. Vamos al consejo número 2 para empezar a modificar los esquemas mentales. Es cuestionarte estos esquemas. Y te invito a cuestionarte ahora a través de 3 técnicas. Las 3 técnicas te las voy a compartir ahora. La primera de ellas es hacer un análisis de ventajas y desventajas. ¿A qué me refiero con esto? Hacer así en lápiz y papel una hoja de las ventajas de mantener un esquema contra las desventajas de mantener el esquema. Ahora me vas a decir, bueno, es que si yo tengo un esquema, un pensamiento, una creencia que me esté limitando, pues no hay ventajas, ¿no? Entonces lo que tú me estás diciendo es absurdo. Pero la realidad es que no. Yo te aseguro que cualquier creencia que nosotros estemos perpetuando o manteniendo hasta el día de hoy es porque nos es útil y porque nos ha ayudado. Si no, no estaría ahí, si no, no la tendríamos. A veces ya no sabemos de dónde vino, como en la historia del elefante. ¿Se las he platicado? Si no, se las platico ahora. Imagínate, era un elefante bebé, donde lo tenían amarrado a una estaca al piso con una cuerda de una pata. El elefante bebé empezaba a moverse, pues quería salirse de ahí, pero como estaba amarrado no podía liberarse. Entonces estuvo siempre como que rodeando esa estaca, pero no podía salir de ahí porque estaba amarrado a la cuerda. Sin embargo, cuando ese elefante bebé creció y se hizo un elefante adulto, ahora seguía amarrado a la estaca y seguía con la cuerda, pero seguía sin poder salirse de ahí. Aunque esa estaca y esa cuerda no le hubieran dado ningún trabajo de dar un movimiento y soltarla, el elefante estaba amarrado porque había generado el esquema de que hasta ahí estaba su límite. ¿Sí? El elefante ya no sabía de dónde venía esa creencia de que hasta ahí estaba su límite, pero así mismos funcionamos de repente nosotros. Nos ponemos ese tipo de límites, ese tipo de esquemas, ese tipo de creencias que ya no sabemos necesariamente de dónde vinieron o dónde las aprendí o para qué me eran útiles, pero ahí las seguimos perpetuando. Entonces el tema es ventaja de mantener mi pensamiento racista, es que pues evito hacer contacto con personas que tengan tales y tales características. Desventaja, pues que vivo en una zona donde hay muchas personas que tienen esas características, entonces evito, y así voy haciendo este análisis de ventajas y desventajas. Esa sería la primera forma de empezar a cuestionar la creencia. La segunda técnica para cuestionar este tipo de creencias es tratar de evitar los extremos. Siempre que una creencia tenga un siempre, un nunca, un totalmente, o sea que esté apoyada en una barra donde es o totalmente blanca o totalmente negra, esa vamos a tener que aprender a cuestionarla, siempre tratando de asignarle porcentajes. Por ejemplo,
esto responde mucho a la pregunta si yo tengo la creencia de que, no sé, nunca voy a salir de este tema de ansiedad, de que nunca voy a poder ser feliz teniendo esta ansiedad. Ahorita nos platicaba Mariflor un poquito de su experiencia. Bueno, voy a tener que asignarle un porcentaje de qué tan cierto considero que es esto. Rara vez existe un 100% en la creencia. O sea, yo verdaderamente podría decir, estoy seguro al 100% de que este esquema es así. Podría decir sin temor a equivocarme que esa creencia no tiene ni una décima que le pudiera yo decir estoy equivocado. ¿En cuántas cosas verdaderamente podemos decir esto? ¿En cuántas cosas verdaderamente podríamos actuar sin este margen de siquiera el 1%? La invitación acá es cuestionar mi creencia y asignarle el porcentaje en la que yo estoy casi seguro de que eso está funcionando así. ¿Qué tan seguro estoy de que esta persona me va a defraudar? ¿Qué tan seguro estoy de que todas esas personas no son dignas de mi confianza? ¿Qué tan seguro estoy de que tal o X persona me va a ser infiel en una relación, por ejemplo? Y la tercera forma de empezar a cuestionar este tipo de esquemas es evitar el preguntarme el por qué tengo este esquema o por qué tengo esta creencia, porque cuando nosotros nos preguntamos el por qué, tendemos siempre a justificar, a dar una razón. Es que yo tengo esta creencia porque a mí me la inculcaron de chiquito, o yo tengo esta creencia porque yo así vi a mis padres, pero nunca, eso solamente ayuda como a poner una razón sin empezar a cambiar. Más bien el tema es, ¿para qué sigo manteniendo? Y esta sería la pregunta, cuestionarme el ¿para qué sigo manteniendo esta creencia? ¿Para qué sigo manteniendo esta idea de que son las mujeres las que les toca hacer el trabajo del hogar, por ejemplo? ¿Para qué sigo perpetuando esa idea en mí? Y no sé, en mi casa, en mi familia, con mi pareja, ¿para qué sigo manteniendo eso? ¿Sí? Y esta va a ser la tercera forma de empezar a cuestionármelo. El tercer paso para modificar un esquema que nos está trayendo problemas es, después de que yo ya aprendí a cuestionarlo, ahora necesito crear o generar una nueva creencia o un nuevo esquema. ¿De qué manera? Albert Ellis era un psicólogo que hablaba de la terapia racional emotiva. Él hablaba de las ideas racionales y de las ideas irracionales, o de las creencias racionales y las creencias irracionales. Si tú ya vas a estar tratando de crear un nuevo esquema, te voy a pedir que tenga algunas características. Este esquema o esta nueva forma de creencia, te la invito a que una nueva forma de pensamiento, te invito a que tenga 3 características que Albert Ellis pedía. Una es que sean flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueda adaptar, que no sea algo que esté establecido en piedra, que no sea algo que sea tallado así sobre algo sólido que no podamos nunca cambiar. Necesita ser lo suficientemente flexible para que se pueda adaptar a las diferentes circunstancias y los diferentes momentos. Muchas veces los esquemas o las creencias que van así empiezan con frases como me gustaría que, ¿sí? Cuando yo digo me gustaría que las cosas fueran de una forma y no de otra, ya hablo de que no necesito que sean así. Por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo si no estoy en una relación no valgo nada, ¿sí? Y entonces sería muy diferente plantear una creencia, un esquema que dijera, me gustaría estar en una relación para nutrirme de ella, pero aún así tengo valor. ¿Sí me explico? Esto también puede aplicarse en temas de duelo, en temas de trabajo. Me gustaría tener el aprecio de tal o cual persona, pero puedo vivir sin él, a pesar de que busque esa apreciación. Entonces, la primera característica que tiene que tener este tipo de creencias es que sea flexible. La segunda es que no sean extremistas. ¿Cuándo son extremistas mis creencias o mis pensamientos? Cuando implican una totalidad,
cuando implican que es un sí o un no. Escucha esta frase que dice: ¿estás conmigo o estás en mi contra? Esa es una frase extrema, esa es una frase que invita a polarizar. Esa no es una frase racional, flexible, y sobre todo no es un esquema saludable, porque nos está planteando en un momento donde tú solamente tienes dos opciones y la realidad es que no. Tú eres mi amigo o eres mi enemigo. No, esos son los extremos de una relación. No son toda la cantidad de matices que existen. Entonces, mucho ojo cuando nosotros empecemos a adoptar creencias o esquemas que nos inviten a polarizar. La última característica que tienen que tener un pensamiento para que sea, digamos, más sano, para que me permita generar un esquema más adaptativo, es que sea congruente con la realidad. ¿A qué me refiero con esto? Piensa en esta frase: a pesar de mi pasado, puedo mejorar. Cuando yo tengo una creencia que no es congruente con la realidad, yo diría cosas como: a mí, mis traumas de la infancia me afectaron tanto que ya no puedo hacer nada diferente. A mí una relación me dañó tanto que ya no puedo amar. A mí una pérdida que tuve me dolió con tal magnitud que ya no vale la pena vivir. Todas esas frases que te acabo de decir no son congruentes con la realidad, porque te podemos demostrar con hechos, con situaciones, que sí se puede hacer esos cambios, ¿no? Entonces, por eso, la ventaja de este tipo de pensamientos es tratar de estructurarlos reconociendo el daño que yo he vivido, pero también viéndome como una persona resiliente y capaz. Entonces, esta es la tercera característica que va a tener este tipo de pensamientos y esquemas que yo te invito a empezar a construir. Les quiero platicar una cosa, y es que este tipo de creencias, este tipo de ideas no son súper populares, no venden, no llaman la atención, porque a veces se mueven como en un matiz muy, ¿cómo te lo podré decir? Como a la gente no le gusta escuchar esto. A la gente no le gusta escuchar frases que no sean extremas, no le gusta decir, vamos a ponerlo, si yo vi una película, tú no vas a ver la crítica de esa película a menos que el que lo diga, esta es la mejor película que se ha estrenado este año porque no le llegan las otras ni a los talones. Y esa es la que vas a ver. O vas a ver la otra, la que te diga, esta película es un asco, yo no sé, tiraron todo el dinero, ¿cómo es posible que tal actor se haya reducido a hacer esto? Ese tipo de críticas que son así extremas son las que nos gustan. Cuando nosotros vemos una crítica que diga, esta película tiene buenos elementos que podrían haber sido mejores tomando, o sea, como una crítica con un poquito más de contenido, como un poquito más entre la mitad de es la mejor película y es la peor película, cuando está aquí a la mitad, no me gusta ver eso. ¿Por qué? Porque a mí me gustan estos pensamientos, me gustan estos esquemas, porque son muy emocionales. A la gente no le gusta escuchar que haya respuestas, voy a decir, racionales y congruentes con lo que estamos viviendo, ¿sí? Se vende mucho más la idea de que yo voy a hacer un cambio total bueno, pues voy a hacer un cambio parcial en las cositas, en las pocas cosas que se puedan hacer, ¿no? Imagínate, no sé, a un candidato en la política que diga cosas así, yo voy a hacer el cambio radical, ¿no? Pues yo no voy a hacer un cambio radical, yo voy a seguir avanzando en las cosas que se han hecho bien, y voy a tratar de ir combatiendo las que se han hecho mal. Pues dices, esta persona no me atrae, ¿no? Porque estamos muy casados con esto, pero la realidad es que es la invitación para una vida mucho más satisfactoria y plena, una vida regida por creencias mucho más flexibles, mucho menos polarizadas y mucho más congruentes con lo que de verdad estamos viviendo. Paso número 4 para poder cambiar un esquema. Para responder para este tema, para este punto, quiero tomar una pregunta que me dejaron en YouTube que dice lo siguiente. Hazel Gómez dice, ¿qué cosas
hacer para evitar recaídas emocionales o cómo evitarlas. Esto después de haber ido a terapia, porque claro que uno mejora, pero a veces se recae. Y es que justamente este tipo de cambios que está buscando hacer Hassel, quizá los empezó a hacer cuando fue a la terapia, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a la terapia o empezamos algo nuevo, pues por supuesto que ese día hacemos el cambio, ¿no? O por supuesto que esa semana hacemos el cambio, pero al mes siguiente lo seguimos manteniendo. El tema es, una vez que ya creé el esquema flexible, el esquema que no es extremista, el esquema que se adapta y que es congruente a la realidad, el paso número 4 es comenzar a actuar en base a este nuevo esquema. A ver, si mi creencia, el esquema que yo tenía es de que, se los puse al principio, las mujeres se tienen que encargar de las actividades del hogar. Este es un ejemplo, no es algo real, hay otros reales, pero este en particular no es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo ya creé un nuevo esquema que es, me gustaría que mi mujer se encargara de las actividades del hogar, pero eso no significa que ella lo tenga que hacer todo, ¿no? Entonces, ese fue mi esquema más flexible que pude crear. Bueno, entonces eso me va a dar una pauta de yo empezar a actuar en base a este esquema, porque no sirve de nada que yo este esquema lo ponga así muy bonito, lo escriba en un letrero y me lo ponga enfrente y lo vea todas las mañanas, si voy a salir y voy a realizar mi vida de la misma forma. Nuestra mente es como un río sigue su cauce. Si yo a ese río le pongo una desviación, yo hago una presa para desviar el cauce de ese río, entonces eso digamos que fue en mi nuevo esquema. Pero si yo no empiezo a darle mantenimiento a esa presa, a darle refuerzos a esa presa, lo que va a hacer el río es romper la presa y seguir su cauce, porque eso es lo que hacen las mentes y eso es lo que hacen los ríos. Actuar en base siempre a este, digamos, proceso automático con el que ya hemos aprendido muchísimo tiempo. Si yo ya aprendí, en este caso, no sé, a no lavar los trastes y ya nunca hago nada por tratar de hacerlo yo, entonces lo que va a pasar es que en automático ese esquema, pues nuevo, flexible, más adaptativo que yo creé, pues se lo va a derribar el río. Lo que tengo que hacer es que diario necesito realizar una acción dedicada a darle fuerza a este nuevo esquema y que este nuevo esquema que yo creé se vuelva ahora el automático para lo que sigue, porque yo soy capaz de aprender nuevos esquemas, porque yo soy capaz de generar estos nuevos caminos y estos nuevos, voy a decir, estas nuevas desviaciones para este río que es mi mente. Yo lo puedo hacer. Solamente necesito realizar una actividad con respecto a ese esquema cada día. ¿Cuál actividad? La más chiquita, la más fácil que tú puedas hacer, porque cambiar un esquema es complicado. Y si yo quiero irme a hacer el super cambio, así de pasar de 0 a 100, pues quizá no lo pueda lograr, pero sí puede empezar con una actividad sencilla, con una actividad básica, pero realizarla todos los días. Me va a costar y voy a tener que hacer un esfuerzo muy consciente por hacerlo. Así como hice ese esfuerzo muy consciente para aprender a andar en bicicleta o para aprender a manejar un coche. Al principio era un trabajo que uno dice, es que no voy a aprender nunca, pero eventualmente haciendo cada día un poco de práctica, esto se empieza a automatizar y esto es lo que buscamos para generar un nuevo esquema mental. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo para que llegue a más personas y tú puedes hacer este contenido posible a través de unirte a Patreon o convertirte en miembro de YouTube. Abajo en la descripción del video te dejo todos los enlaces. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.